que se da cuenta de esto debido a la fuerza que recorre su interior, pues es la fuerza del árbol y a la vez la suya propia. En consecuencia también lo experimenta por medio de los frutos, dado que los frutos que crecen en ella son frutos del árbol aún más que suyos. Yo podría decirle, mira la fuerza que fluye por tu interior y persíguela hasta su origen, hasta el punto en donde esta fuerza ya no es rama, sino solo árbol. Entonces tendrás la vivencia de que eres en todo una cosa con el árbol. Jesús hace esta comparación en el Evangelio también y afirma que Él es la vid y nosotros los sarmientos. ¿Sí? Fíjense que en el libro de ejercicios de contemplación, el Padre Francisco justamente toma esa imagen, ¿no? De que nosotros somos los sarmientos y Él es la vid, ¿no? Y que en el fondo muchas veces este sarmiento se pierde con un afán de rendimiento por los frutos y no se conecta bien a la vid, ¿no? Cuanto más teme por sus frutos, dice, cuanto más ronda en torno a sus problemas, cuanto más se esfuerza por aumentar su jugo, así figurativamente, digamos, los sarmientos o las uvas, tanto menor es la fuerza vital que penetra en las pequeñas uvas. Jesús también afirma la necesidad de que las uvas crezcan, pero ve cómo los pámpanos o los sarmientos se someten a presión, llenos de inquietudes, temores y problemas, y se atormentan por avanzar en una dirección equivocada. El sentido de la parábola de la vid consiste en decir a los sarmientos, basta, así no va, deben dar un giro de 180 grados. En lugar de concentrarse en las uvas, comuníquense con la vid. Así la fuerza de ésta correrá a través de ustedes y podrán dar buenos frutos. Serán liberados de la presión por rendir cada vez más y compararse con los demás, y las tensiones cederán. Todo lo que hacen es ocuparse de ustedes mismos, sus penas y sus éxitos. Vuelvan atrás, comuníquense con la vid. Manténganse unidos a ella con todos sus sentidos y todas sus fuerzas. Ella se ocupará de que den buenos frutos. Estando tan absortos en lo propio, no se dan cuenta de que hace mucho se ha cortado la comunicación con la vid y ya no fluye fuerza vital dentro de ustedes. Vuélvanse hacia la fuente y todo les será dado. Sol, lluvia, fuerza de vida y una abundante cosecha serán brindados sin necesidad de dar nada a cambio. Se equivocan cuando piensan que las uvas crecen por el vigor de nuestros propios esfuerzos. Es la fuerza de la vid la que actúa por intermedio de ustedes. Basta la estrecha unión con ella. Aparten la atención de las uvas y dirígenla hacia la vid. Entonces vuelve siempre el Padre Francisco a decir, nosotros somos como los sarmientos, ¿no? O sea, nos pide que dejemos ese afán del rendimiento, de tener nuestros desvelos y cavilaciones y todo ese modo también de a veces de comportamiento frente a lo que va pasando también en la meditación. Dice, creemos que nosotros debemos dar origen a todo, pues es Dios quien dio origen a todo. Así como las mismas actividades pueden realizarse con o sin preocupaciones, siendo lo único decisivo con quien establecemos contacto visual, si con nosotros mismos o con Dios, ¿no? Entonces, él justamente, un poco más adelante, cuando quiere darnos a ver cuáles son los errores más frecuentes en la meditación, él dice, es muy fácil reconocer si estamos meditando bien o si estamos meditando mal. Basta responder a dos preguntas. La primera, ¿estoy con Dios o conmigo mismo? Inclusive cuando plantea sobre a veces que el ejercitante está más apenado y centrado en sus pecados o en sus problemas, en las inquietudes de su crecimiento, de su santidad, él siempre dice, ¿no? La santidad es ante todo el vacío que encontramos en nosotros, que aceptamos y que Dios va a llenar en la misma medida en que nos abramos a su plenitud. Entonces, cuando nos respondemos a esas preguntas, ¿estoy con Dios o conmigo? ¿Estoy dispuesto a sufrir? Es la segunda pregunta.
Si estoy con Dios y dispuesto a sufrir, me encuentro en la buena senda. En esto radica la diferencia entre un espíritu contemplativo y otro que no lo es. Dice, tras la larga experiencia de acompañar a ejercitantes, dice el Padre Francisco, en la mayoría de los ejercitantes es el de ocuparse de ellos mismos. Esa es como uno de los frecuentes errores o dificultades en la meditación. No me canso de repetir y recordarles enfáticamente, dice Francisco Yalic, que nuestra atención no debe dirigirse hacia nuestros problemas, preocupaciones, deseos, pensamientos, dolores, sentimientos, postura de cuerpo, pasado, futuro, ni nada que esté atado al yo, sino pura y simplemente hacia Dios mismo. O sea, esa orientación a Dios, ¿no? Y él plantea ese deseo de inmediatez, ¿no? Ese centrarse en Dios significa para muchos afirmar el propósito de concederle el rango supremo en la vida. Es el fin último, pero el que ocupa el primer lugar en cuanto a propósito, ocupa el último en cuanto a la realización. Sigue explicando, si tengo el propósito de viajar a una ciudad, primero tendré que tomar los medios de transporte para llegar allí. La ciudad está primera en cuanto a mis propósitos, pero está última en cuanto al hecho de llegar allí. Por eso muchos creen que Dios existe a distancia inconmensurable, en la vida eterna, y siempre están en peligro de dirigir su atención a los medios y no a Dios mismo. Este problema, sigue diciendo, suele darse en el seno de la Iglesia y debe preocuparnos. Los escritos religiosos que se publican y los criterios espirituales que se sustentan a menudo procuran dirigir la atención hacia un medio que, se supone, nos llevará a Dios en lugar de dirigirla hacia Dios mismo. Cierto es que Dios o Jesucristo serán los destinatarios últimos, pero siempre lo serán indirectamente. Por lo general, la atención se dirigirá directamente hacia la transformación propia y del mundo. Centramos la atención en un texto que habla de Dios, contemplamos una imagen que nos recuerda a Dios, nos dedicamos a un problema que deseamos resolver con la ayuda de Dios, proyectamos actividades que queremos realizar con la mente puesta en Dios. Las imágenes, textos y símbolos efectivamente son medios para llegar a la presencia de Dios. Como tales nos ayudan en el camino hacia Él hasta el momento en que ya no los necesitamos. Aquí es cuando empiezan a volverse un obstáculo. Pero el relacionarnos directamente con Dios es un paso arriesgado. Por eso, con demasiada frecuencia, nuestro mundo permanece a la luz de las candilejas y Dios detrás de los bastidores. Y termina esta parte el Padre Francisco diciendo, el deseo de dedicarse a la contemplación estriba en el descubrimiento de que nuestra atención debe fijarse directamente en Dios. Es el deseo no ya de buscar los dones divinos, sino a Dios mismo. Es el deseo no ya de interponer medios para llegar a Él, sino de atreverse a establecer un contacto directo. Por eso dice, yo quiero conceder en este libro esta gran importancia de que el ejercitante desarrolle su estado de vigilia y su atención. Se inicia con la percepción de la naturaleza, luego aprendemos a mantenernos firmes en la respiración en las manos, más directo será nuestro contacto con Dios cuando atendemos al presente en sí. En la simple repetición del nombre de Jesucristo, la relación con Él es aún más inmediata. Y en este séptimo día o séptimo tiempo es cuando el Padre Francisco ya introduce la invocación del nombre de Jesús. Y así como él explica de cómo ir incorporando y que ya no es tampoco una mediación o un ancla como lo fue la percepción de las manos u otras resonancias anteriores o el cuerpo, ¿no? Sino, él dice, así como hemos venido diciendo el nombre de María, pase ahora al nombre de Jesucristo. ¿No? Saber que en el tiempo anterior se invitaba a la resonancia del nombre de María. Permaneceremos, sigue diciendo, en el nombre hasta concluir los ejercicios. Si usted desea seguir practicando este tipo de meditación, una vez finalizados los ejercicios, le recomiendo hacerlo siempre con el nombre de Jesucristo. Si llegó a la percepción después de seguir los pasos recomendados,
diga cada vez que expire, o sea, la exhalación, diga Jesús hacia el interior de sus manos, dándole resonancia interior. Y cada vez que inspire, diga Cristo. Al principio podrá decir el nombre cada 2 aspiraciones y también podrá decir únicamente Jesús. Pero de a poco acostúmbrese a decir Jesús cada vez que expire y Cristo cada vez que inspire. Cuando el movimiento de aire aún ocupa el primer plano de la atención, suele pensarse que sería más natural decir Jesús al inspirar, pero al profundizar la conciencia del fluir de la respiración, se reconoce la expiración como primer periodo. Por ello es conveniente que desde un principio se acostumbre a decir el nombre al expirar. Al hacerlo, escuche cómo llega a las palmas de sus manos y dígalo con una resonancia interna como lo había hecho con el nombre de María. No lo adorne con representaciones, imágenes ni recuerdos. Manténgase en la mera repetición. Diríjase con él a Jesucristo mismo. Verá que su nombre y su persona se transforman en una sola cosa. No deberá ser un llamado de auxilio ni una petición, sino un contacto amoroso y atento. Vuélvase con veneración al Cristo presente. Todo está fundado en Él. Todo perdura en Él. También usted perdura en Él. Él se hace presente en usted. Él está presente en el fondo más recóndito de su alma, en su conciencia. Vive en la vigilia de su atención. Por eso basta que preste atención a lo que está presente, pues también estará prestando atención a Él. El nombre de Jesucristo podrá despertar cierta devoción, pero ésta deberá purificarse luego sometiéndolo a usted a un periodo de aridez. En estos tiempos oscuros, usted creerá que ya no queda nada de su unión con Él, pero mientras preste atención al instante presente, el contacto estará dado, aunque usted no lo sienta. Si por el contrario tiene sentimientos tales como superficialidad o rutina, significa que ya no está en la percepción. En lugar de abandonar la repetición del nombre, vuelva al presente a través de una percepción más intensa de las manos. El Hijo omnipresente de Dios lo acogerá en su amor. Vieron que el tema de las manos es lo que el Padre Francisco va a colocar siempre como ancla para ayudarnos a la percepción. Y en el último de los, o en el noveno tiempo, el Padre Francisco cuando se refiere al nombre de Jesucristo, se va a referir de esta manera, dice, el nombre de Jesucristo representa su persona. A través de él nos vinculamos con Cristo mismo. Quien repite su nombre con veneración se colma de él mismo. El nombre es como el contacto visual de Pedro, cuando llegó hasta Jesús atravesando las aguas. Por esta razón, recomiendo repetir el nombre de Jesucristo hasta que descienda en nuestros corazones y esté presente en forma ininterrumpida. El nombre nos conduce a Jesucristo. Vendrán tiempos en los que nos brindará consuelo y animación en nuestro camino. Pero si repetimos el nombre en forma constante, vendrán también tiempos en los que no experimentaremos ni sentimientos elevados ni una fuerza perceptible a través del nombre. Son épocas de desierto que no se relacionan en nada con una repetición rutinaria o mecánica del nombre. Antes bien, yo designo, dice el Padre Francisco, de este modo un estado que quisiera profundizar de una manera peculiar en el vínculo con Jesucristo. Si bien en este estado de purificación uno se encuentra en la percepción, la repetición del nombre es sombría y árida. Se desciende a las profundidades, aumenta la independencia respecto de los sentimientos y se atravesan las zonas oscuras. ¿Se acuerdan de este proceso de redención? Si también en estos tiempos repetimos el nombre con perseverancia, con entrega y escuchando, Jesucristo toma posesión de nosotros y penetra toda nuestra vida. Al convertirnos en herramienta en sus manos, nos transforma más y más en Él. Nos transformamos en Cristo sobre la tierra. En latín se habla de alter Christus, otro Cristo o todo Cristo. Muchos rezan la oración de Jesús como el peregrino ruso pidiendo compasión.
¿sí? Yo enseño la repetición del nombre con Jesús al expirar y con Cristo al aspirar. Tampoco se trata de un ruego, es un simple contacto visual en el cual lo llamamos por su nombre. Fíjense este tema del contacto visual, volvemos al tema del ver, ¿no? Ese ver, ¿sí? Como decía en varios textos, viene diciendo el ver, volviendo al capitulito 9 de Camino de Contemplación, él dice, ¿cómo podemos, dice el Padre Francisco en este capítulo de Camino, dice, ¿cómo podemos prepararnos para la visión de Dios? Estimada lectora, estimado lector, dice, seguramente habrán observado el viraje hacia adentro. El verbo con el que nos referimos a nuestra actividad interior siempre es ver. A lo más podremos recurrir a palabras como percibir, estar atentos, estar allí. Esto se debe a que en estas profundidades no hay pensamientos, no hay imágenes, no hay reflexiones ni obras. Todo pasa por la visión y el ser. Con esto llegamos a la segunda promesa de la vida eterna. Contemplaremos a Dios. Para predisponernos para ello, será preciso que aprendamos un modo de orar que consista cada vez más en ver. Esto significa que es necesario cambiar nuestra oración para centrarla en ver a Dios. En la profundidad, donde buscamos el contacto inmediato con Dios, no hay otra cosa más que el ver y el ser. Todo lo demás no será sino una remota preparación para ello. Disponer el ánimo para la gracia de la contemplación significa despedirse del pensamiento y de la acción y permanecer en mirar hacia nuestro centro. Esto requiere una disciplina consecuente, a demorarse en este mirar. Si persiste en la visión, brotará de su centro una fuerza que dará un maravilloso florecimiento a sus actos y a sus obras. La preparación para acceder a la gracia de la contemplación consiste en un viraje doble, de afuera hacia adentro y del pensamiento y del obrar al ver a Dios. Entonces, volviendo al libro de ejercicio, cuando el Padre Francisco habla de ver este contacto visual, es que recién ahora comienza esta disciplina que dice él que es solamente esta inmediatez. Desear, buscar esta inmediatez. Ya todas las otras mediaciones ya no van, ¿sí? Digamos que estamos recién en el séptimo tiempo, en el séptimo día de un retiro, o sea que recién ahora está empezando todo, ¿no? Y nos quedan solamente los 2 últimos días, ya se termina el retiro, pero ahí recién comienza, ¿no? Solamente el estar. Entonces, él dice, el peregrino ruso, haciendo mención a esa lectura de ese librito del peregrino, dice, él iba de aquí para allá, ¿no? El Padre Francisco siempre dice, claro, dice, el peregrino ruso lo decía en griego, decía Kyrie eleison, y él era un caminante, era un peregrino. Entonces, en cada paso iba diciendo Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. En cambio, nosotros aquí estamos, dice, en quietud, y no va a ser hacer esta petición como lo hace el peregrino, ¿no? Dice, nosotros estamos sentados en silencio, en este presente quieto. Mientras se pronuncia el nombre, se respira y se centra la atención en el centro de las palmas de las manos. Uno está más alerta. Como ya lo he dicho, estos 3 elementos se unen por completo e intensifican la percepción del presente. O sea, las manos, el presente y el nombre. El presente, así percibido, es el indicio de la presencia de Cristo en quien todo ha sido creado. Si uno avanza por este camino, es llevado a la unión mística con Cristo. Por ello, recomiendo la repetición del nombre de Jesucristo no solo para un periodo de transición. El nombre de Jesucristo no es un medio para un fin. Querer obtener a través de su nombre tranquilidad, concentración o lucidez significa degradar su persona, convirtiéndola en una herramienta. O sea, acá no es un mantra, acá no es una palabra sagrada, acá acá el Padre Francisco presenta el nombre de Jesucristo como la misma persona de Jesús, es la meta, ¿no? Es el fin. La repetición de su nombre nos dirige hacia su persona,
y ella ya representa el fin. Nos encontramos con Jesucristo en su nombre y no a través de su nombre. Concluye el Padre Francisco, dice, con una leyenda. Las leyendas completan por lo general la verdad histórica mediante un relato destinado a destacar el sentido de lo ocurrido. Expresan lo inexpresable a través de símbolos. Ignacio, obispo de Antioquía, fue condenado en el siglo II en Roma a ser devorado por animales salvajes. Pidió a los cristianos de Roma en una carta que todavía se conserva hoy que no intercedieran en modo alguno para salvarlo de esta muerte cruel. Expresó que quería ser triturado para Cristo por los dientes de los animales salvajes. Así ocurrió. Murió destrozado por los animales. Este es el núcleo histórico. La leyenda, dice, que surgió a partir de él, nos cuenta que el soldado romano que lo condujo al suplicio y vio con qué valor enfrentó la muerte, inspeccionó el cadáver para ver cuál había sido su secreto. Encontró escritas sobre su corazón, en caracteres de oro, las letras IHS. Eran las letras del nombre de Jesús. Jesus Hominum Salvator, Jesús Salvador de los hombres. Es una gran verdad la que nos transmite esta leyenda. Quien lleva a Jesucristo en su corazón vive de la fuerza que animó a Ignacio de Antioquía. Bueno, así termina el Padre Francisco esta explicación, ¿no?, con esta leyenda, ¿no?, si bien es leyenda, pero también él en ese tiempo, en ese capítulo, el Padre Francisco también cuenta su historia personal, ¿no?, sus recuerdos, ¿no?, tanto en la juventud como cuando él estuvo también pasando momentos difíciles y que fue justamente el nombre de Jesús el que lo va a sostener, ¿no? Y acá en estos tres tiempos, el Padre Francisco va a mostrar esto de esa unidad que hay entre el Jesús, el Padre y nosotros, ¿no? Haciendo también alusión al texto bíblico de Juan, ¿no? De Juan 15, ¿no?, de Juan 17, ¿no?, en esa despedida de Jesús, ¿no? Ahí el Padre Francisco, justamente haciendo alusión al texto de Jesús, cuando dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean una sola cosa, ¿eh?, sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros uno, para que el mundo crea que tú me enviaste y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la creación del mundo. Entonces, bueno, el Padre Francisco dice, el enunciado es tan claro que puedo renunciar a todo comentario adicional. Una sola observación. Jesús identifica al Padre con su nombre. Dar a conocer al Padre y dar a conocer su nombre es exactamente lo mismo. De allí podemos concluir que también para nosotros la unión mística con Jesucristo se vincula íntimamente con la unión mística con su nombre. Por eso esto, ¿no?, la importancia del nombre de Jesús como esa simplicidad, esa unicidad que se va dando en la vida del camino contemplativo, ¿no? Y también pone el Padre Francisco en estos capítulos que en este tiempo donde ya se va transitando esas zonas oscuras, se traspasan, digamos, esas zonas oscuras, él dice muchas veces que así como rezamos en el Padre Nuestro, perdona nuestras culpas como nosotros perdonamos, él dice, ¿no?, de que muchas veces la dificultad para el camino de oración es la falta de perdón.
y pone así una pequeña página del tema del perdonar, como también seguir en nuestra colaboración, por decir así, en nuestra colaboración a Dios, en ir dejando y soltando no solo los pecados o preocupaciones, sino también estos dolores que pueden haber sido por falta de perdón. Dice, ¿cómo puede un ser humano esperar el perdón si él mismo no perdona al prójimo? Entonces dice, Jesús nos insta a que perdonemos de todo corazón. No es fácil. Si alguien, pongamos el caso, me ha despojado de la mayor parte de mi herencia, es natural que le guarde el rencor. Podré repetirme 100 veces que le perdono, pero el rencor subsistirá, especialmente si la herencia sigue en manos del otro. Solo se perdona de corazón cuando el rencor, el odio y el dolor se transforman en amorosa reconciliación con el ofensor. Eso no se da por sí solo. Por eso es que debemos aprender a perdonar de todo corazón. Y bueno, y él ahí va a dar 3 pasitos, que dice, el primer paso es tener la intención de perdonar, el segundo es el reconocer el rencor que aún anida en nosotros y contemplarlo, y el tercer paso es decir, bueno, ¿qué es el paso decisivo? Es que ya que una vez que puedo contemplar todo ese dolor, todo lo que me ha dejado esta falta de perdón, dejar que permanezca tal cual está en mi sentimiento no reconciliado, me vuelvo sin vacilaciones al presente. El sentimiento podrá permanecer, pero ya no me ocupo de él. Dirijo mi atención a la fuerza sanadora. El rencor, cólera, amargura, autocompasión, resignación no sanan a través de la ocupación permanente con ellos. Es preciso que me comunique con mi centro y me vuelva hacia el presente, hacia Dios. De ellos vendrá la reconciliación. El rencor se irá desmontando por parte, capa por capa, según la magnitud de la herida. Lo que queda nos pesará cada vez menos, se irá haciendo apenas perceptible y finalmente se disolverá por completo. Entonces habremos perdonado realmente de todo corazón. Entonces, en esta continua repetición de nombre, en este continuo volvernos a Dios, en este continuo soltar y volver al presente, es en el fondo el camino, ¿no? Y así el Padre Francisco decía, y así 40 años, ¿no? Se refería a ese 40 años como ese 40 bíblico, como decir, para siempre. Y como yo les contaba, una de las primeras veces, como en la práctica, muchas veces el Padre Francisco nos decía, llega un momento en que, como decíamos, esto es solo introducción, ¿no? Es un camino seguro que te va a ayudar en el transitar, pero en el camino a la contemplación es un camino sin camino, un camino que el Señor puede invitarte a millones de cosas, el Señor te puede mostrar y conducir por muchísimas posibilidades que no pueden ser escritas, ¿no? Porque no necesariamente le va a pasar lo mismo a cada uno. Y hay momentos en que quizás esa percepción y esa unidad o unión con el Señor es tan profunda que ya ni siquiera el nombre de Jesús surge, ¿sí? Porque quizás al comienzo es como que uno le presta ese deseo de nombrarlo con esa veneración, pero hay otro momento que pasa a ser y sentirse que es el mismo Espíritu Santo el que va nombrando, ¿no? Y va nombrando el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Otra cosa que el Padre Francisco me explicaba era que él también teológicamente coloca que el nombre de Jesús sea en la exhalación. ¿Por qué? Porque dice que la exhalación es la primera respiración que hace todo ser humano cuando nace, ¿no? Porque por eso el chirlo del bebé, para que suelte el líquido amniótico y saque, y es gracias a la exhalación que empieza la vida. O sea, el primer ritmo vital del ser humano con la respiración de sus pulmones es el vaciarse. Entonces, este vaciarse con el nombre de Jesús, que es la palabra Jesús,
Es como el Padre cuando crea, es en el Verbo, en el Hijo, el que crea todo, es en la exhalación donde está y se escucha, ¿no? Se escucha la voz del Padre, digamos, la voz de Dios que crea todo, es el Verbo, ¿no? Por eso baja el aire, es Jesús, ¿no? Es el Padre que nombra a Jesús, ¿no? Y la inspiración, cuando se inspira, decimos Cristo, porque es el Cristo que nos eleva al Padre, volvemos al seno del Padre en el Cristo total, nos inspira Cristo y nos lleva al Padre y somos elevados con Él. Por eso es en la inspiración donde somos colmados y llevados a ese movimiento de vaciarse y volverse a colmar. Como ustedes ya muchas veces lo iban repitiendo también, como lo van diciendo otros autores. Entonces, también esta explicación teológica, práctica, también va en esta pedagogía de cómo el Padre Francisco nos ha ido enseñando cómo ir introduciendo el nombre de Jesús en nuestra meditación. Entonces, bueno, yo quería cerrar, digamos, con el nombre de Jesús, que en el fondo es el corolario del proceso, de los ejercicios, sabiendo de que es apenas un inicio, ¿no? Una introducción, invitándoles a que, bueno, que hagan la experiencia y ahí sí se va a poder un poco ir interpretando las palabras que uno por ahí, bueno, gracias a que está el Padre Francisco y lo pudo escribir, podemos expresar tanto misterio y tanta belleza que es este camino contemplativo. Bueno, hasta acá llega por lo menos lo que tenía para el día de hoy. Abro a cualquier comentario, pregunta. Hay, por ejemplo, capítulos finales, tanto de este librito que habla sobre los efectos de la oración contemplativa. También en este libro, el último capítulo, habla también de aquellos consejos que el Padre Francisco da para cómo vivirlo en la vida cotidiana, en la vida práctica, el camino de oración. Así que, bueno, esto que ya les ayude y que quede como tarea para la casa, digamos. Pero si se dan cuenta, es un camino muy integral de la vida afectiva, de la vida espiritual, y de la simplicidad que se va dando en el camino contemplativo. Sí, Emice, bueno, muchas gracias de nuevo y a mí lo que me ha impactado es en el octavo tiempo, bueno, en todos los tiempos lo hace, son las ilustraciones testimoniales existenciales. Entonces, me gustaría que explayes un poco más los dos testimonios que él pone en la locución sobre el perdón, porque son muy ilustrativos de lo arduo que es aprender a perdonar. Sí, el Padre Francisco en el octavo tiempo, bueno, hace su recuerdo de cómo en el fondo él después se va enterando un poco, porque le van contando sus propios hermanos, cuando logran encontrarse después de que él vuelve y se encuentra con Estados Unidos, se va enterando también cómo su padre fue arrestado y cómo en el fondo, a pesar de que ya había terminado la guerra y ya lo podían liberar, sin embargo en la última comida le dan vidrio molido en su comida y cuando él llega a su casa, en el fondo ya se va dando cuenta que así lo habían envenenado y bueno, termina muriendo, ¿no? Y obviamente es un dolor muy profundo, ¿no? Y después también podemos decir que cuando él habla del perdón, después él hace mención a un segundo recuerdo que tiene más que ver con su propia persona, cuando él fue víctima del secuestro y de toda esa mala interpretación de su proceder,
donde él estuvo como jesuita, como formador. Y que bueno, y que él también, él va relatando en distintas partes del libro anteriormente, cómo a pesar de que los militares se iban dando cuenta de que en el fondo ellos estaban limpios, como dice así, sin embargo, este camino de 5 meses que en el fondo fue dándose cuenta todo ese camino de esas profundidades oscuras que en el fondo le hicieron transitar ese infierno interior, ¿no? Y cómo el nombre de Jesús fue que lo salvó, ¿no? Y él dice que muchas veces pensaba, a menudo en San Juan de la Cruz, dice, por quien siempre sentí profunda veneración. Dice, sus compañeros lo retuvieron en la prisión durante meses. También comprendí que Jesucristo nunca había sido rehabilitado. Porque el Padre Francisco, en los primeros años, él tuvo mucho deseo de que sea reivindicada su imagen, su persona y su verdadera historia. Inclusive él, cuando tuvo la oportunidad de hablar con su superior general, y que lo pudieron escuchar así de corazón, y pudo relatar casi todo lo que desde su versión, recién ahí pudo sentir, recién ahí, había pasado muchos años, más de 10 años, pudo ahí recién empezar el camino del perdón. Yo también conozco también a los testigos y gente que ayudó al Padre Francisco, amigos del Padre Francisco. Uno de ellos fue Julio Foti, que justamente Julio Foti fue a Tucumán varias veces a dar ejercicios contemplativos conmigo en estos años que estuve en Tucumán, y él ha tenido también la oportunidad de contarme toda la versión, digamos, de los amigos laicos de Buenos Aires que sabían muchos detalles. Y él me decía, ¿no?, de que tenían, inclusive el Padre Francisco tenía, como lo relata acá en el libro, muchos documentos que podían él tranquilamente presentar para ser restituido. Y cuando él vio esto del perdón y fue escuchado por su padre general, él mandó a quemar todo, ¿no? Todo lo que podría inclusive haber incriminado a otros, ¿no? Y sin embargo, el Padre Francisco, con este proceso de perdón, se dijo a sí mismo, yo no puedo decir que estoy perdonando si todavía tengo esto bajo mi manga, ¿no? Entonces ese gesto de perdón, que si bien como él mismo expone, es un propósito, pero no quita de que él por ahí muchas veces sienta el dolor de aquello que le sucedió, ¿sí? Yo puedo dar también mi testimonio de que yo estuve con el Padre Francisco haciendo el mes de ejercicios de contemplativos con él en Budapest, en Hungría, desde marzo hasta mayo, los primeros días de mayo, en Hungría, que fue justamente cuando el Papa Francisco fue elegido Papa y subió, digamos, en el Vaticano. Y me consta, porque yo estaba con el Padre Francisco, de que la prensa amarilla de todo el mundo lo estaba buscando por todos lados, el Padre Francisco, para sacar la nota, la primicia de todas las páginas amarillas de la prensa amarilla. Y me consta que el Padre Francisco, si bien volvió muchas veces a vivir una angustia por el temor de que sean de vuelta con este tema del perdón o no con Bergoglio, y sin embargo, él siempre mantuvo esa fe de decir, no, es el Papa que la Iglesia se merece y necesita hoy. Y si bien a mí le volvió a recordar todos esos momentos, él no quita de seguir perdonando las situaciones, ¿no? Más allá de que él tenga su propia versión o tenga otra mirada de los hechos. Nadie quita y que quizás ellos sufrieron, porque hay contextos, tanto de iglesia como de política argentina, que muchas veces en ese momento no se podía entender. El Padre Francisco, hoy quiero decir, en este siglo, puede decirme, muchas veces me ha dicho,
Y bueno, dice, éramos muchachos de 35, 40 años, dice, imagínate, nadie puede entender lo que sucedía en esos años de dictadura de Argentina. Entonces el mismo padre hace también hoy, y creo yo que ya en los años 90, que es cuando escribe este libro, hace ya una síntesis de todo lo que ha sido realmente perdonar esas situaciones personales y humanas, que como decíamos, también hace creíble que alguien me hable del perdón cuando tiene motivos para decir y sentir rencor hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que puedo también compartir. Sí, yo te decía de los dos, del primero, cuando él sufre las vejaciones y las humillaciones de que le roban todo, le saquean todo del brazo, y él pone la descripción esa que me parece impactante de la actitud de la madre. La madre es la que le enseña primero a perdonar, porque dice, la madre los reúne a todos y la familia entera se arrodilla sobre los colchones y da sus oraciones vespertinas. Mi madre los hizo rezar por todos los que habían sufrido o provocado daños, rezar por los que te han dañado. Y eso dice él. Como dijo luego, no quería que se arraigase odio o rencor en el corazón de mis hermanos. O sea, la necesidad de perdonar, porque ¿de qué me vale perdonar? Ya viene el segundo ejemplo de las torturas inenarrables que sufre con la dictadura militar y sus compañeros de orden y todo. Dice, ¿de qué me sirve perdonar de la boca si yo sigo teniendo rencor? O sea, el proceso del perdón es que yo no tengo rencor, ¿no? Y me parece una lección extraordinaria que pone él ahí. Y que en el fondo es de liberación también, ¿no? De soltar y en el fondo libera al otro y se libera a sí mismo, ¿no? Pero bueno, es muy... El padre Francisco, cuando escribió este libro, él cuenta de que él antes de escribir esto, él tenía ganas de escribir una novela. Y bueno, que al final no se había dado nunca la posibilidad de escribir, bueno, una novela. Pero cuando surge también la necesidad pastoral, digamos, de poner por escrito la experiencia, dice, él pedagógicamente, como profesor, como maestro, quiso poner esto de los testimonios y lo de los diálogos como ilustración, pero termina siendo realmente una novela, ¿no? Si se dieron cuenta ustedes en un momento al principio, cuando le dice al lector, le dice, bueno, querido lector, si usted quiere leer este libro como una novela, lea solamente de esta manera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el Padre Francisco trasluce entero cuando cuenta todos estos momentos tan importantes para su vida, ¿no? Así que bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Si no, vamos preparando el corazón para el próximo módulo, que vamos a ejercicios del desierto. ¡Ay, qué lindo! Y los ejercicios del desierto hay una barba de literatura. Hermoso testimonio, Emilce, le dice Vanessa. Gracias. El que vamos a seguir es este. De Meloni. Seguir a Meloni en un libro que él escribe antes de hacer su doctorado en teología, Los caminos del corazón, el conocimiento espiritual de la filocalia, en la filocalia. Hay muchísimo sobre el desierto, y uno lo mencionó 2 o 3 veces hoy, Emilce, es el más famoso quizás, el relato de un peregrino ruso. Pero cada camino es muy personal, muy singular, y no se puede decir este es el camino. Entonces yo les voy a dar, y ya les voy diciendo el libro, no sé si estará en PDF como para pasarlo, que vamos a dejarnos guiar por Meloni en esta cuestión de la filocalia, y vamos a ver algunas otras cosas de la filocalia. Están los textos mismos de la filocalia, que son los padres y las madres del desierto. Hay que pensar que son miles de hombres y mujeres que están trabajando en ese desierto, de irse al desierto. Muchos siglos después hará algo semejante Charles de Foucault. Y esa experiencia del desierto hace que un discípulo de Jálix, que es Pablo Dors, haya creado un grupo de ejercitantes que son los amigos del desierto. Él tiene una novela, es un gran novelista, Dors,
que es sobre uno que practica las peregrinaciones al desierto, ¿no? Entonces, vayan preparando, busquen en Wikipedia, en esas cosas maravillosas de la técnica que alguna vez tiene que servir para bien también. Busquen eso y vamos a ir preparando el corazón y la mente abiertos para una nueva propuesta de itinerario de camino espiritual. Muchísimas gracias, Emilce, por todo, y te seguimos contando con tu ayuda para la espiritualidad ignaciana y todo eso que vamos a ver más adelante. Sí, yo a la medida que pueda participar, por supuesto, me sumo y me interesa este libro que estás diciendo, lo tengo también, entonces, sí, en la medida que pueda voy a estar con ustedes. Se los podría pasar yo porque lo tengo en PDF para que buenísimo. vayan leyéndolo. María José Carán me lo ha pasado. Sí, sí. Bueno, entonces, si no tienen preguntas o comentarios, a ver, aquí parece que hay otros comentarios, ¿o no? No, sí, hemos sido saluditos. Susana, muchas gracias, Emilce. Bendiciones para tu vida en esta etapa en que te toca vivir en el desierto. Sí, no te imaginas lo bien que me viene hablar del desierto en este momento de desierto. Contarles que el jueves pasado inicié por Zoom momentos de oración contemplativa con todos los ejercitantes y todos los que quieran sumarse a hacer solamente media hora de silencio contemplativo, y los que quieran continuamos 20 minutos más en una compartida de cómo fue el momento de oración. Así que también se sumaron como casi 50 personas, así que, bueno, todos los jueves vamos a hacer oración en conexión vía Zoom, solamente silencio, en oración contemplativa. Así que los que quieran, por privado, me mandan su mail y yo le paso el contacto de Zoom. Y es solamente oración en silencio, nada más, no hay explicación, no hay nada, ¿sí? Así que... Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, Emilce, ha sido maravilloso realmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Quiero salir. Listo, chicos.